¡Halo! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo estoy extasiadísima de verdad por lo que van a ver el día de hoy. No sé si alguno de ustedes ya sabe qué es el test de Turing, y si no lo saben, esperen, yo les voy a explicar. Quien ya sepa qué es esto, por favor déjenme en los comentarios de que yo ya sabía que era esto y wow, qué increíble video. Le voy a decir a mis amigos que se suscriban. Básicamente el test de Turing es una prueba que se le hace a una inteligencia artificial, a una computadora, vamos a llamarla a una computadora, lo que le vamos a hacer a una computadora para distinguir qué tan similar es la inteligencia de esa computadora con respecto a la del ser humano, ¿no? Entonces, lo que hacen en esta prueba es que ponen un ejemplo a una mujer, a un hombre y a una computadora. Entre paréntesis, inteligencia artificial. No es una computadora como tal, es una inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces están estos tres personajes y además hay un cuarto personaje, el cual es un juez. El juez debe determinar quién es el ser humano y quién es la persona. El juez se puede equivocar en decir, tú eres la mujer y tú eres el hombre, aclarando que aquí está la mujer y aquí está el hombre, ¿cierto? El juez puede tener esa confusión, sin embargo no se puede equivocar y decir, tú eres la mujer o el hombre, porque ahí perdería en automático y ganaría la inteligencia artificial. De igual forma, si pasan más de 5 minutos y el juez no puede determinar quién es la inteligencia artificial y quién es el ser humano, gana en automático la inteligencia artificial. ¿Ok? Las preguntas que le hacen a estos tres personajes, o a estos tres personajes, son preguntas abiertas, preguntas de sí y no. Les dan imágenes y respecto a esa imagen tienen que dar una respuesta, ¿cierto? Les voy a explicar un poquito qué es una inteligencia artificial para comprender más como que toda esta bola que les acabo de mandar. Una inteligencia artificial es básicamente un sistema o una máquina que pretende igualar o imitar, por así decirlo, la inteligencia humana. Eso es lo que es una inteligencia artificial. Sin embargo, hay un subcampo que se llama Machine Learning, y el Machine Learning es... este conlleva un algoritmo que se puede modificar a sí mismo. Lo que hace el Machine Learning es recopilar muchos datos, analizarlos y si necesita una modificación, se modifica, vaya, sin la necesidad del ser humano, y luego te da una respuesta, por así decirlo. Eso es lo que hace. Va a haber un patrón al momento de recopilar. Al momento de recopilar muchísimos datos, va a ir generando patrones y con eso te dice, oh, es esta tu respuesta o esta es la solución que yo te puedo dar, ¿sabes? Ok, eso es lo que hace el Machine Learning. Y dentro de ese Machine Learning hay como que una manera de hacer el Machine Learning que se llama Deep Learning. Y el Deep Learning básicamente es, como ya lo dije, una manera de hacer Machine Learning. Es el algoritmo que va a entrenar para que te pueda dar la respuesta, por así decirlo. El algoritmo que utiliza específicamente el Deep Learning son las redes neuronales. Las redes neuronales son como las que tenemos nosotros en el cerebro, y es de que, un ejemplo, tienes varias entradas, ¿no? Como 4, tienes 4 entradas y luego tú tienes capas. Cada bolita que estoy simulando aquí son las capas y las entradas, ¿no? Y luego esas se van a unir. La primera con todas las capas, y luego con todas, y luego con todas, y así. Y luego hay otras capas y así, ¿no? Y al final puede que te dé solo 2 salidas. De todo este barañero que se ve por aquí, en edición voy a hacer lo que se ve bonito. Te da una salida. Entonces es como de que el Deep Learning va a entrenar a este algoritmo para que vaya reconociendo los patrones y así te pueda dar
una mejor o una respuesta más acertada, ¿no? Y después del Deep Learning está como de que el Data Science, que es de dónde se recopila esa información. Pero lo vamos a dejar hasta ahí porque si sigo así vamos a ver de que viene del Internet de las cosas, de redes sociales y todo eso, y se va a hacer una bolota extremadamente grande que no creo que quieran escuchar. Pero bueno, espera. Quiero aclarar algo importante. Machine Learning pertenece a la inteligencia artificial, pero no toda la inteligencia artificial es Machine Learning. Les daré unos ejemplos para que se entienda mejor este concepto. Si ven que cuando entras a Netflix te dice que, hey, esto es lo que yo te recomiendo a base de lo que has visto, ¿no? O porque viste esto, te recomiendo esto. Eso es básicamente inteligencia artificial. Tesla desarrolló un sistema en el que si alguno de sus carros va por una ruta en la cual ningún otro carro ha ido, él va a recopilar esa información y se la va a compartir a los otros carros para que así ya tengas información de que, ok, yo no había sido la primera persona, pero ahora ya tengo información, porque ya ven que son autónomos esos carros, ¿cierto? Ahora va a tener información de algo que no se había adquirido. Espera, tú, tranquilo, espera. Los invito a que vayan por una libreta, un lápiz en su celular, donde quieran anotar y hagan este test, esta prueba conmigo. Ok, vamos a comenzar con este. Dice, ¿robot o humano? ¿Qué está recogiendo la vendimia? Vendimia es una palabra que siento que no utilizaría un robot, así que diré que humano. Un robot. Ah, ok, perdón, ok, pero creí que quién hacía la pregunta. Ay, qué mal. No, pero sí, súper obvio, ¿quién lo estaba recogiendo? Ok, perdón. Los acabo de... Ok, vamos a escuchar esto. Pues yo qué voy a saber quién hizo eso. O sea, en cuestión de que considero que lo puede hacer un robot y un humano, ¿no? Ay, voy a poner que humano, pero considero que un robot lo podría hacer. O sea, eso sí, siento que esta pregunta sí es muy difícil. Pondría que un humano. Nice. Wow, creí que era música que habían hecho con mezcla y todo eso. No creí que eran esto. Wow, qué impresión. Ok, vamos al siguiente. ¿Quién ha fabricado este reloj? Ay, es que fácil podría decir como de que pues un robot porque va en una... ¿Cómo llamarlo? En una línea de producción y todo eso, ¿no? Pero luego siento que si pongo que robot me va a decir de que no, pues es que todo esto está hecho a mano y que no sé qué, ¿sabes? Siento que está muy capciosa porque es como, ¿qué? ¿Qué dirían ustedes? ¿Un robot o un humano? Que los relojes son hechos a mano, ¿no? ¿Estoy en lo incorrecto? Humano. Digo, humano o robot. Pondré que un robot. ¿Un humano? ¡Maldita sea! Yo les dije que se hacían a mano. ¿Por qué? ¿Por qué soy tan ignorante? Maldita sea. Wow, no, pero sí, los relojes son hechos a mano. Qué mal me vi. Pero es que sientes mucha presión porque dices, y luego si te dicen que es el robot. Yeah. ¿Quién ha preparado estos cosas? Ay, conozco un robotcito que los hace. Voy a poner que el robot. Sí, es que sí. ¿Ven? Ahí está. Es que está muy como de que... ¿sabes? ¿Quién ha pintado este cuadro? ¿Saben qué es lo malo aquí? Que no conozco mucho de pintura y al rato me sale que es súper famoso porque, o sea, no voy a menospreciar aquí la pintura ni nada de eso, pero se ven solo como cositas así. Entonces como que lo hago así el robot como bochito, ¿no? ¿Quién cree que pintó este cuadro?
El de atrás fue robot y luego humano. Un robot, les dije. Es que ¿por qué pongo la respuesta? Y ahí está justo el robot con la... ¿Por qué? ¿Por qué pongo lo contrario? Ay, maldita sea. No estoy bien de mi cabeza. No estoy bien de mi cabeza. ¿Cómo fabricado este globo aerostático? Es un humano. Pues sí, al parecer va una y una. O sea, quiero encontrar este patrón. Ay, no, pero o sea, porque justo iba a decir eso, que también se realiza en humano. Pero esta sí. Esta y esta. Qué impresión, ¿eh? Qué impresión que sabía la respuesta correcta y no quise hacerme caso a mí mismo. ¿Quién ha escrito este periódico? O sea, el de este, pues una... O sea, esperen. ¿Quién lo ha escrito? Pues lo tuvo que haber escrito un humano, ¿no? En cuestión de que él es quien va a teclear de que actualmente estamos viviendo, ¿no? Pero ¿quién lo imprimió para que, o sea, por qué está impresa? Pues está impresa con un robot, ¿no? No entiendo la pregunta, o sea, no sé a qué se refieren. Pues ¿quién lo ha escrito al periódico? Es que va a decir de que no, pues actualmente los robots sí escriben ciertas cosas de los periódicos. Lo voy a poner acá en la mano. Les dije es que ya no puedes confiar en la pregunta. No puedes confiar. Ok, ¿de quién es esta voz? Ok, esa voz sí es de una mujer, de verdad. No sé si supieron la historia de justo de la mujer que hace la voz de Siri, que estaba en un avión y que se escuchó a sí misma y luego tuvo problemas porque dijo como que, ay, ¿qué onda? Como que todos estaban conmigo. Pero aquí, no sé si se refieren que específicamente esa voz, o sea, lo que se escucha tú dirías, es voz de robot porque, pues, está en todo, ¿no? Pero es una voz de humano. O sea, no sé cómo explicarlo. Una humana. Si pertenece a una persona real. Ok. No. Esto está mal. Esto está mal. 4 de 8. Está claro que te interesa la tecnología, pero aún te quedan muchas aplicaciones por conocer. No. Hubiese sacado... La primera no contó. Porque no entendí, o sea, no entendí. Y luego, la de los relojes y esa sí los hubiese sacado bien. O sea, pero bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal les parece? Está muy impresionante esto, ¿no? Como de que, Ok, vamos a ver el otro test. Solo quiero decir que realmente siento que sientes mucha presión al contestar. Y siento que esa presión lo sienten los jueces cuando están como de que, sí podrá, no podrá, no sé cómo explicarlo. Vamos a comenzar con el siguiente test. Ok, este dice, prueba visual de Turing. ¿Sabes distinguir la respuesta de un robot de la de respuesta humana? Ok, voy a darle un poquitín de zoom. Y dice, ¿dónde está John? Contesta cuál crees que es la respuesta humana. Ok, ¿dónde está John? Se refieren a este personaje de por acá. Y dice, a la izquierda del árbol o cerca del coche blanco. Yo diría que el ser humano contestaría la B, cerca del coche blanco. Ok, ¿dónde está el coche gris? Se refieren a este cochecito de por acá. Contesta cuál crees que es la respuesta humana. Yo pensaría, o sea, justo a la derecha del muro considero que es la respuesta correcta. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, si las preguntas no les dieron específicamente como de que este coche, solo fue como de que toma, aquí está, primero te doy esta y luego te digo de que esta, ¿dónde está el coche gris? Yo diría debajo del árbol. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso sería como que mi razonamiento, porque no pensaría, ambos coches son gris y primero estábamos hablando de este, entonces por eso yo diría que la respuesta B.
¿Ok? ¿Dónde está Mark? Contesta cuál crees que es la respuesta humana. Detrás del poste, delante del ayuntamiento. Es que siento que no dirías tú como, ay, está detrás del poste, sino como que siento que cualquier persona diría como, estoy al lado de, bueno, detrás del poste. Me iré por la respuesta A. ¿Dónde está el barman? Contesta cuál crees que es la respuesta humana. El barman está aquí, detrás de la barra, delante de las pizarras. Quiero decir que el humano dijo la B porque detrás de la barra siento que siempre, si te preguntan, hey, ¿dónde está el barman? Dirás atrás de las barras, ¿cierto? Sin embargo, es que es muy específica esta, ¿no? Porque detrás de la barra sería, incluso podría estar aquí, ¿estamos de acuerdo? Y de las pizarras siento que ya está muy específico, delante de las pizarras, o está literalmente en este lugar, porque el otro está muy ambiguo, ¿no? Su respuesta. Yo creo que el robot dijo esta, así que daré que la... Ok, ¿dónde está Sharon? Sí, aquí lo único que no sé es que si especificaron o no, pero Sharon es esta. Detrás de la furgoneta, a la izquierda de las oficinas. Detrás de la furgoneta, ¿no? Ok, ¿dónde está el cuchillo grande? ¿Cuál sería la respuesta humana? Enfrente del mortero. O sobre la encimera. Vuelvo a lo mismo. Es que si das una... Esto siento que es una respuesta muy ambigua. ¿En qué cuestión? Todo lo verde es la encimera. Todo lo verde. Entonces... podría estar el cuchillo acá. Y la otra respuesta es muy específica. Y no sé quién haría la respuesta tan específica. O sea, conozco muchas personas que sí son como... Ah, pues ahí. ¿Dónde es ahí, sabes? Diré que la B. Que la B fue quien dijo el ser humano. ¿Dónde está el libro amarillo? Este es el libro amarillo, ¿no? A la izquierda de la lámpara, sobre el escritorio. Ay, a la izquierda de la lámpara sí tuvo que haberlo dicho el ser humano. Si eso no lo dijo el ser humano, no te la hueles. Ok, terminar test. Vamos a ver qué respuesta nos da esto, o sea, qué evaluación nos da. Que se me trabó la compu. No he obtenido mi 57. What the... ¿Dónde está John? A la izquierda del árbol. Ok, yo no puedo ver, pero aquí les voy a poner del otro lado porque no me acuerdo cuál era esta pregunta tal cual. Ah, con la primerita. Qué mensa. La respuesta humana fue a la izquierda del árbol. ¿What? Si se veía luego que estaba al lado del coche. Ok, ¿dónde está el coche gris? Derecha al muro. Ok, estas sí las dijo el humano. Oh, ok. ¿Dónde está Mark? Detrás del poste. ¿Dónde está el barman? Detrás de la barra. Sí, justo. Detrás de la... Ok. A la izquierda de la barra. Wow, qué impresión. Solo saqué 57. Me fue súper mal. O sea, en los dos, súper mal. ¿Qué les pareció? Díganme qué les pareció este test. Wow, estoy muy indignada. Estoy muy indignada porque la verdad, bueno, no confié en mi palabra. Y luego también no tuve como de que no entendía al 100% al principio. Es que no quise revisarlos antes para que fuera genuina mi reacción, ¿saben? O sea, de que si ya los revisaba, las preguntas o algo, o leía, ya iba a tener como que cierta noción de lo que iba a hacer y quería que fuera todo tal cual de que órale, ¿saben? Pero déjenme en los comentarios cómo les fue a ustedes, si les fue mejor, si les fue peor, o si de verdad dijeron de que esta niña está bien ignorante, ¿por qué contestó eso? Si les pareció interesante. Reitero en que no considero que a un corto plazo
la tecnología nos vaya a superar. La mente humana es extremadamente poderosa y considero que el ser humano también es muy egoísta, entonces no va a querer que algo lo supere. No se preocupen, duerman tranquilos, no va a pasar nada malo con de que Terminator y todo eso, como ya les dije, no va a pasar. No, no se preocupen si alguien de ustedes tiene miedo de eso, no va a pasar. Pero nada, espero de verdad que les haya gustado muchísimo este video. Está muy impresionante en cuestión de que actualmente convivimos tantísimo con la tecnología que hace esto, o sea, los cables se me cruzaron a mí también en cuestión de que decía, esto sí lo respondería un humano, o esto que, ¿sabes? O sea, esto sí lo puede hacer un ser humano, como de que lo que hicieron los cócteles, eso normalmente siempre ves al barman acá aventando el todo, ¿no? Y luego de que sí existe, eso porque ya había visto que existía, pero altamente probable si alguno de ustedes no sabía que existía esa maquinita, fácil hubiesen dicho, no, pues eso es una persona, ¿saben? Entonces estamos bien desarrollados y ahorita en la actualidad es muy confuso decir de que, oye, esto sí es humano, esto lo puede hacer el humano, esto lo puede decir, esto no, ¿saben? Entonces me impresiona que menosprecié un poco al ser humano, perdón, lo siento, raza humana, en cuestión de que creí que iba a dar las respuestas muy ambiguas. Sin embargo, la primera respuesta del segundo test que hicimos sí fue como que no te la vueles, o sea, el monito estaba atrás, literal al lado del coche porque puso que abajo del árbol, no, pero bueno, o sea, son cuestiones que así son, así suceden, así pasan, pero nada, todo muy bien. Qué impresión, me encanta la tecnología, espero que en algún futuro pueda estar haciendo algo referente a ello y se los pueda compartir, pero de mientras pues disfruten mucho este contenido que se está haciendo y nada, déjenme en los comentarios qué más quisieran ver o que si les gustó este contenido, si la verdad esto no, o algo, no sé, pero pues nada, nos vemos en un próximo video y pues una manita arriba y una suscripción nueva. ¿Qué dicen, no? ¡Chao!